Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor. Yo voy a empezar con lo que es nuestro proyecto. Nuestros integrantes son Diana, Diego, Jesús, Rogelio. Lo que les voy a mostrar enseguida va a ser un esquema de más o menos cómo va a estar estructurado nuestra simulación. Como lo pueden ver, en este sistema es un sistema de pago de las juntas de agua. Lo que vamos a hacer aquí es una simulación donde el cliente llega a la junta de agua, se forma en una fila y hay tres cajeros. En este caso, el acorde a la teoría de filas de espera o teoría de colas se le llama servidores, que son tres, como los podemos ver en esta parte. En este diagrama, que es un diagrama esquemático de la distribución o de el recorrido que van a seguir nuestros clientes, en la parte de arriba, en este diagrama, quiere decir que los clientes están llegando con una distribución exponencial con parámetros de 1.5 llegan y se forman en una fila que tiene una capacidad de 15 clientes o un tope de 16 clientes que llegan a bordar el saturado. Este sistema, una vez que el cliente está formado, espera que lo atiendan y en cualquiera de los tres servidores o cajeros y de cada uno de nuestro lado derecho, pues tiene un tiempo de atención. Por ejemplo, el servidor 1 sigue una distribución normal con parámetros de media de 3 minutos y desviación estándar de 5 minutos. De igual manera, el servidor 2 sigue una distribución normal con una media de 4 y una desviación estándar de 2. De igual manera, el servidor 3 sigue una distribución normal con media de 5 y desviación estándar de 1. Como lo pueden ver, una vez que pasan por cualquiera de nuestros servidores o son atendidos, se retira. Esto significa la palabra éxito. Este tipo de diagrama sirve para poder identificar primeramente las entidades, que son las entidades, los lugares por donde van a pasar los clientes. En este caso van a ser las filas y los servidores. Como lo pueden ver, entonces este sería nuestro esquema. La probabilidad de los tiempos, en este caso de la llegada de los clientes y de la atención de cada uno de los cajeros. Para obtener las distribuciones se requiere tomar tiempos, en este caso los tiempos de llegada de los clientes, estar checando cuando llegan, tomar nota de ello y analizarlo. De igual manera, con los servidores, hay que ir a cada servidor, tomarle el tiempo, los efectos para promover un máximo aceptación. Promodel solo maneja un total de 50 datos, por lo que estamos manejando el Promodel gratuito, pero nosotros vamos a trabajar con un poco menos. A continuación, nuestro compañero Rogelio sigue con locaciones para continuar el ejemplo un poco más a fondo dentro de Promodel. Mi nombre es Rogelio Pérez de la Peña y yo les estaré explicando lo que son las locaciones dentro de una simulación en Promodel. Al iniciar nosotros Promodel, nos aparece la pestaña principal, que es donde todo lo que nosotros estaremos haciendo se verá reflejado. En este caso se llama Layout. En el Layout nosotros cargaremos las gráficas que nosotros vayamos añadiendo, además de las entidades y los procesos que vayamos a estar utilizando. Para nosotros agregar las locaciones, nos vamos a la pestaña de construir, donde dice locaciones, y se nos presentan las siguientes dos ventanas. La primera ventana es donde se nos muestran las propiedades de una locación, como lo puede ser el nombre, la capacidad, unidades, serie de tiempo, estadísticos, reglas o hasta notas, si quisiéramos ponerle alguna locación en específico. Ahora bien, la capacidad se refiere a la cantidad de entidades que ésta puede manejar dentro del proceso. Y las unidades se refiere a la cantidad de locaciones de ese tipo que podemos manejar en el programa. La segunda ventana es la de los gráficos. En los gráficos se muestran las diferentes figuras que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra simulación.
Estas figuras son fáciles de agregar, ya que lo único que hay que hacer es tomarla y arrastrarla dentro del layout. Cada que nosotros agreguemos una locación, se irá registrando en las locaciones con el nombre que tiene por defecto. En este caso la caja es box y la persona es un worker, un trabajador. Si bien estas gráficas pueden ser añadidas cuantas veces quieran, no importa que sea la misma. Lo que sí es que se marcará con un 2 cuando sea una gráfica duplicada y no se le haya cambiado el nombre. Si yo quisiera cambiarle el nombre, simplemente borro lo que está escrito y le pongo. Ahora también en el trabajador voy a ponerle que su capacidad más bien es de 4. En la caja la voy a modificar bien. Le doy de 5. Y así con las demás. Si yo quisiera que una caja tuviera propiedades distintas, al editar una de ellas nos altera la otra, ya viendo que cada una se maneja como un registro distinto. Le doy a editar el gráfico y se pueden editar de diferentes maneras, desde su orientación. En este caso la caja pareciera que está volteando hacia la derecha, la puedo hacer que voltee a la izquierda. También puedo hacer que esté de cabeza o incluso que gire en su eje X. Muy bien. También se pueden editar las dimensiones de la caja, hacerla más grande o más pequeña. En este caso puedo hacer que esta caja sea mucho más pequeña, de 2, y que tenga un color distinto. Ahora bien, en los colores podemos elegir agregar un color nuevo a la barra de colores personalizados. Simplemente modifico y ajusto el color a mi gusto. Agrego a los colores personalizados, le doy selecciono la opción y le doy a aceptar. Ya habiendo hecho todos los cambios, incluso si se quiere cambiar de gráfico, le doy a aceptar y la caja habrá sido modificada. En este caso le di un tamaño muy pequeño, lo puedo seguir modificando aún sin entrar en la pestaña de editar. Y la segunda caja no se vio modificada. Ahora, si los gráficos que nosotros estamos manejando en nuestra simulación no son de nuestro agrado y queremos utilizar algo que esté más adaptado a lo que vayamos a hacer, por ejemplo, que sea una simulación de un restaurante o que sea una simulación de industria, se pueden cambiar los gráficos en cualquier momento si nosotros así lo quisiéramos. ¿Cómo? Nos vamos a la pestaña de construir, información general. En información general se nos muestra el título de la simulación, que en este caso aún no se lo escribo, y la librería gráfica. En la librería gráfica nosotros podemos ver todos la cantidad de gráficos que nos provee ProModel. Hay gráficos como para banco, autoservicio, llamadas, también hay para cocina, industria, los que tiene ProModel por defecto. Y pues para hacer una prueba así que se entre en cambio, voy a seleccionar las 6, le doy a abrir. Aquí también en información general podemos manejar el tiempo de la simulación por segundos, minutos, horas o días. Yo lo voy a dejar en minutos, que es el que viene por defecto. Y al darle el cambio, la caja que nosotros, el gráfico de la caja que nosotros teníamos también se ve afectado. No se queda con las gráficas anteriores, no se cambian por las nuevas. El que era un empleado se cambió por esta pequeña máquina de color amarillo. Y las dos cajas pues siguen manteniendo su tamaño y su color sin importar que el gráfico haya cambiado. Ahora nosotros también podemos ir agregando gráficos de este punto acá y como por ejemplo hasta ahora. Y si nosotros quisiéramos volver a la librería gráfica inicial, ese gráfico que agregamos ahora con las nuevas también se vería afectado al hacer el cambio. Por ejemplo, teníamos una vara, ahora es como una tipo dispensadora. Y así es como se maneja. Ahora, cada elemento que se vaya añadiendo en ocasiones se va registrando. Si nosotros quisiéramos borrar quisiéramos borrar los elementos, lo correcto sería irnos acá, darle en editar y eliminar
nos pregunta si lo queremos eliminar y lo eliminamos y se desaparece el layout. Así con cada uno de estos, o bien dar clic en derecho, eliminar box y se eliminará también desde acá directo. Voy a eliminar todos los elementos que aquí se encuentren. Antes de que termine de eliminarlos, les voy a mostrar que si nosotros hacemos un borrado en el layout del gráfico, en ocasiones no se borra. Simplemente no tiene icono y este icono incluso lo podemos asignar cuando nosotros queramos. Como ven, no se borran de acá, y lo correcto en este caso ya sería darle desde editar la eliminación de cada una de las locaciones. Ahora bien, también existen locaciones como lo son las colas y bandas. En este caso, las colas y bandas sirven como caminos entre locaciones que conectan a una con otra. Esto bien dependiendo de qué tipo de propiedad le demos. Si nosotros le damos, por ejemplo, aquí la propiedad de una cola, no va a funcionar como una banda transportadora, que es la que simplemente nos lleva las entidades de un punto a otro, sino nos va a funcionar como una nueva entidad que nos va a almacenar a las entidades por el primero que llega y el último que llega, con prioridades y todo. Hay diferentes estilos de bandas, como lo son el rollo, las líneas o el sólido. Se puede cambiar también el color de relleno. En este caso lo cambié en amarillo y se modifica. Ahora bien, si yo elegí una banda tipo cola, se agrega esta regla que es la del FIFO. La del FIFO, como ya lo mencioné, es el primero que entra, el primero que sale, y también se puede modificar la capacidad, en este caso de la fila, por ejemplo de 16. Solo puede haber en la fila 16 personas, 16 entidades. Empezando con la realización del ejemplo, tenemos en cuenta que necesitaremos de tres cajeros o servidores, donde estos los estaremos representando, no sé, con esta persona 3 veces. Todos los voy a hacer grandes para que se distinga un poquito más entre la simulación, y vamos a ir nombrando cada uno de ellos. En este caso, el primero va a ser llamado servidor 1. Va a tener una capacidad de 1, va a ser de un tipo y no va a tener ninguna otra condición. El segundo se le va a llamar servidor 2 y al tercero será 3. Muy bien. Ahora, cada uno de estos no se puede modificar el color cuando se trata de personas, ya que no utiliza un solo color en sí dentro del gráfico, sino utiliza varios. Y además de esto, también necesitaremos de una cola. Voy a hacer un gráfico así como si estuviera ingresando y hasta este punto, hasta aquí. Voy a manejar este gráfico. Voy a manejar este gráfico como si fuera una cola. Le voy a cambiar el color para que se distinga un poquito más que es una cola. No sé, voy a poner un color gris. Coloco el color gris. Lo voy a manejar como un borde, también color gris, para que se vea más transparente. Y como se fijan, aquí tiene también una capacidad, puedo ponerle en infinito si es el caso de que quiero que siempre se esté acumulando, en cuyo ejemplo no va a ser así. Le voy a poner una capacidad de 16, que sea solo una unidad, y ya tiene agregada la regla del FIFO. Esto la voy a llamar fila. Atención. Ya habiendo hecho este procedimiento de agregar la cola, los servidores y teniéndolos registrados con un diferente nombre para cada uno, podemos pasar a la parte de entidades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Dianela Velázquez Betancourt y yo les voy a explicar acerca de las entidades en ProModel. Una entidad, por lo general, es la representación de entrada y salida en un sistema.
es decir, los artículos que son procesados en el sistema. Al momento de que una entidad entre a un sistema, será responsable de que el estado del sistema cambie. Por lo tanto, cada entidad formará parte de cada proceso en el sistema. Estas entidades que forman parte de cada proceso van a transitar las locaciones, es decir, van a pasar por los almacenes, por las colas, por las estaciones de trabajo o por las máquinas, hasta llegar a una materia que se desea obtener o hasta llegar al punto final o a la ruta de salida. Algunos de los ejemplos de entidades podrían ser los clientes que llegan a la caja del banco, o los clientes que llegan a una cafetería, o en una fábrica de zapatos. Las entidades podrían ser la tela, el cuero o las cajas, o en una estación de logística. Algunas de las entidades se podrían considerar como los camiones, las etiquetas, o podría ser también al momento de que lleguen las piezas a un proceso o que llegue un embarque de piezas a un inventario. Esos serían algunos de los ejemplos de entidades. Las entidades tienen atributos. Un atributo es una característica de una entidad. Por ejemplo, un motor podría tener atributos como el cilindraje, el tamaño, el peso o el color. Los atributos son muy útiles para diferenciar entidades sin generar una nueva. Por ejemplo, al momento de crear una nueva entidad, esta entidad puede cambiarse o asignarse durante el proceso. Bueno, ahora les voy a explicar cómo abrir entidades. Existen dos maneras. Está este círculo, le damos clic y se abre en sí la información para poderlas crear. O existe en el menú superior, damos clic en View y seleccionamos Entities, igual nos muestra de nuevo. Nos va a mostrar dos tablas, bueno, aparte del layout. Aquí muestra los gráficos, las entidades que nosotros podamos crear y la información general que tiene cada una de las entidades. Bueno, les voy a explicar cómo crear una nueva entidad. Ya les había explicado cómo abrirlo, damos clic. Y aquí nos aparecerán los gráficos de las entidades. Por ejemplo, aquí está el granel. Para cambiarle sus propiedades, tenemos aquí la barra de desplazamiento. Al momento de deslizarla hacia arriba, va a cambiar su tamaño a un tamaño más grande, o si la deslizo hacia abajo, será más pequeña. Si damos clic en Edit, aparecerá esta tablita con la entidad. Estas figuritas de las flechas se refiere a que podemos cambiarlo de posición o rotarlo. Las dimensiones en sí es prácticamente casi lo mismo que la barra deslizadora. O aquí en color podemos cambiarle su color. Le damos en OK y se cambia. Aquí en esta tabla ya les había comentado, en la información general de la entidad. Aquí nos aparecen los iconos de los gráficos que habíamos seleccionado. Podemos cambiarle al nombre. A la entidad del nombre podemos cambiar, no sé, un granel. Hay que tener cuidado también con los caracteres. Promodel no acepta guiones, pero se podría aceptar puntos o números. Listo. Speed se refiere a la velocidad en que va a ir la entidad de una locación a otra locación. Por lo general, siempre al momento de crear una nueva entidad, pues se va a poner con 150. Stats se refiere a las estadísticas, o en sí es el nivel de detalle estadístico que tiene que recopilar Promodel para cada tipo de entidad. Nos aparecen opciones como Basic o Time Series o ninguna. Y en notas
Podemos agregarle un texto, no sé, como para especificar algún detalle del material, de la entidad, por ejemplo, granel, metálico, amarillo o algo por el estilo. Listo. Podemos borrar entidades también. Solamente tenemos que tener seleccionada la entidad que deseamos borrar. Y en el menú superior seleccionamos Edit y después Delete. Y aceptamos. Y así podemos borrar las entidades en caso de que nos hayamos equivocado y agregáramos una entidad de más. Y listo. Al momento de que una entidad entre al sistema, la entidad pasará por varios procesos y por ende tiene que cambiar sus características, sus atributos. Entonces aquí ProModel nos permite simular esos cambios en la entidad para poder poner varios atributos o características en una sola entidad. Podemos deseleccionar esta palomita y aparecerán varios recuadros. Aquí en este recuadro indica que así va a entrar la pieza en el sistema. Después podemos, cuando entre a otro proceso, podemos hacer que esta pieza cambie su característica. Por ejemplo, quiero cambiar su característica, que quede así, le cambiamos su color y listo. Así va a salir del proceso. Después, cuando entre a otro proceso, la pieza puede salir de esta manera, cambiando su característica. Así podría salir una pieza, por ejemplo. Y para borrar los atributos de la entidad, solamente damos clic en Erase y borramos. Y listo. En ProModel ya contienen entidades por defecto. Esas entidades vienen en las librerías. Por ejemplo, aquí tenemos entidades para un aeropuerto. O también para buscar las entidades, solamente damos clic en View y después General Information. Damos clic en Browse. Y aquí contienen todas las entidades que ProModel nos otorga. Por ejemplo, para una cocina, le damos clic en OK. Vienen diferentes entidades exactamente para este tipo de modelo. O podríamos buscar otro tipo de entidades. Por ejemplo, en un banco, en un cajero automático, podría venir una impresora, o también podríamos ver que también nos otorgan librerías, como por ejemplo en un autoservicio. Vamos a con OK. Aquí ya nos aparecen los automóviles, o incluso clientes, diferentes tipos de clientes, o empleados podría ser. Y esta es una de las maneras de buscar las librerías en caso de que nuestro escenario sea diferente. Continuando con el ejercicio que mi compañero Rogelio estaba explicando anteriormente, ahora les explicaré cómo agregar una entidad en el ejercicio. En este caso es un banco y la entidad sería el cliente. Entonces seleccionamos entidades y listo. Ya había creado una entidad anteriormente, pero podemos borrarla y volverla a crear. Ok. Seleccionamos la entidad, le cambiamos su tamaño, le cambiamos su posición y le cambiamos su color. Y le damos OK.
Aquí el nombre de la entidad podría ser cliente A. Cliente A con una velocidad pues de 150, esto siempre por lo general siempre se queda así, pies por minuto. La estadística como tiempo de series y agregar una nota podría ser como cliente frecuente y listo. Entonces así quedaría nuestra entidad con un color rojo, su nombre sería cliente A, con 150 pies por minuto de velocidad, que es lo que va a recorrer de una locación a otra locación, con la estadística de tiempo de series y con una nota de cliente frecuente. Y bueno, este sería todo por mi parte. Muchas gracias y a continuación uno de mis compañeros les va a explicar los procesos. Mi nombre es Diego Camerino Álvarez Ramírez y voy a explicar la parte de proceso en ProModel. ¿En qué consiste? Consiste en describir las operaciones que se llevan a cabo en una locación, tales como la cantidad de tiempo que la entidad pasa en dicha locación, los recursos necesarios para realizar el trabajo y cualquier cosa que suceda en la locación. Esto incluye también seleccionar el destino de la entidad. En ProModel se muestran dos ventanas, una es la de proceso y la otra es de enrutamiento. En proceso podemos ver la entidad, la locación y la operación. Y en enrutamiento se tiene la salida, el destino, la regla y la lógica de movimiento. En la ventana de proceso es donde se encuentra la entidad y en la de enrutamiento es hacia donde se dirige. Ahora, para entender un poco mejor la definición de proceso en ProModel, vamos a utilizar este pequeño ejemplo, el cual consiste en una línea de banco. Se tiene la fila, que es la que se encuentra aquí, y se tienen los tres cajeros, en este caso llamados servidor 1, servidor 2 y servidor 3. Para seleccionar la entidad, que sería en este caso los clientes, damos clic en cliente, en este cuadrito que se muestra aquí, y seleccionamos la fila. El primer cliente lo ponemos con el servidor 1, damos doble clic. Ahora, el cliente número 1 ya llegó al servidor 1 y queremos agregar otra ruta. Para esto vamos a dar clic en agregar ruta y seleccionamos el servidor 2. Para agregar otro cliente, de igual forma damos clic en agregar ruta y damos doble clic en servidor 3. Aquí ya tenemos a los tres servidores con un cliente. Cabe mencionar que a la hora de la simulación por estética, este puntito donde se muestra la cruz o la tacha es a donde llega el cliente. Esto es nada más por fines estéticos a la hora de la simulación. Entonces tenemos que los clientes llegan a la fila y después de esto pasan con cualquiera de los tres servidores dependiendo del que esté desocupado. Ahora vamos a crear una salida que sería después de que el cliente esté con su cajero, salga del banco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a dar clic en el servidor número 1 y seleccionamos la opción de ruta a la salida. Esto nos crea en la ventana de enrutamiento, en la parte de destino, la palabra exit. Hacemos lo mismo con el servidor número 2 y con el servidor número 3. Ahora, estamos en la ventana de proceso, como podemos ver. En la entidad cliente, el cliente llega a la fila y puede pasar con cualquiera de los tres servidores dependiendo del que esté desocupado. El cliente puede pasar con el servidor 1 y después de esto se dirige hacia la salida. El cliente 2 se dirige con el servidor 2, igual una vez atendido se dirige hacia la salida, y el cliente 3 se dirige con el servidor 3, una vez que es atendido se dirige hacia la salida. Lo que sigue ahora es determinar en la simulación el tiempo que dura los clientes con cualquiera de los tres servidores o cajeros en este caso. Para ello vamos a ir a la ventana de proceso
y en la parte de operación damos doble clic en servidor 1. Vamos a escribir el comando wait. Con una distribución normal se pone una N mayúscula y al abrir el paréntesis nos pone un comentario, empieza con la media, una coma, desviación estándar y fuente. Para el servidor 1 vamos a poner una media de 3 y una desviación estándar de 5. En la parte de fuente es para poner algún tipo de comentario, pero no es muy relevante a la hora de la simulación. Vamos a dar clic en compilar. Nos dice que está compilado. Aceptamos y cerramos la ventana. Lo mismo hacemos con el servidor número 2. Damos doble clic. Abrimos la ventana, escribimos el comando wait, una distribución normal, n, paréntesis, y para el servidor 2 vamos a poner un 4,2. Compilamos y cerramos. Para el servidor número 3 hacemos lo mismo. Escribimos el comando. La media y la desviación va a ser de 5,1. Compilamos y cerramos la ventana. Cabe mencionar que ProModel por default pone estos tiempos en minutos. Si yo quisiera ponerlo en hora, nada más escribo horas en inglés o segundos y ProModel lo va a manejar de esa forma, pero predeterminado se encuentra en minutos. Después de asignar los tiempos que tarda el cliente con los servidores, vamos a pasar a la opción de simulación. Oprimimos opciones y vamos a configurar esto. En tiempo de simulación vamos a poner 8, ya que se trata de un banco, por lo tanto el turno es de 8 horas. En precisión de reloj vamos a dejarlo en minutos, esto para que la simulación sea un poco más rápida. Y en número de réplicas vamos a dejarlo en 1. Para tener una estadística un poquito más viable, podemos poner más réplicas. Por ejemplo, digamos que ponemos 30 y tenemos una estadística un poco más viable. En este caso, por ser un ejemplo un poco más básico, vamos a dejarlo solamente en 1. Una vez que hicimos todas las configuraciones mencionadas, se puede mostrar el gráfico aquí como lo vemos, donde tenemos la fila, tenemos el dibujo de la fila, tenemos los 3 cajeros y este cuadrito que se muestra aquí es un contador. Entonces cada cliente que llegue en la simulación, este nos irá mostrando el número que hay en ella. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jesús y yo les voy a hablar de las arrivals, o también conocidas como llegadas. Bueno, primero, ¿qué son las llegadas? Según la teoría, las llegadas indican cada cuánto y en qué cantidad llegan nuevas entidades al sistema. Esto con el fin de alimentar el sistema y activar su procesamiento. Otra posible definición es: las llegadas hacen referencia al análisis de cómo se alimenta el sistema de colas, en donde se evalúa variables con el tiempo que transcurre entre dos llegadas sucesivas a dicho sistema. Este valor es variable, por lo que se conoce como un proceso estocástico. Estocástico quiere decir que es al azar y que es un objeto de análisis estadístico. Por lo tanto, es necesario analizar la distribución de probabilidad que presenta dicha variable. Bueno, esa fue la definición de las llegadas, pero para entenderlas un poco mejor, también voy a explicar un poco de la teoría de colas. Esta dice lo siguiente: la teoría de colas es un conjunto de modelos matemáticos que describen sistemas de líneas de espera particulares. El objetivo principal es encontrar el estado estable del sistema y determinar una capacidad de servicio apropiada, que garantice un equilibrio entre el factor cuantitativo, referente a los costos del sistema, y el factor cualitativo, referente a la satisfacción del cliente por el servicio. Según lo anterior, las partes importantes que participan en los procesos analíticos son los clientes y los servidores. Los clientes pueden llegar a ser una persona, un orden de servicio, un automóvil y una máquina de espera de mantenimiento, dependiendo de lo que estemos simulando. Y el servidor sería aquella estación que esté en facultad de realizar la respectiva actividad de servicio sobre el cliente.
Por ejemplo, un cajero, una secretaria, una máquina, etc. Bueno, para entender un poco mejor la teoría de colas, aquí tenemos una imagen para explicar un poco cómo funciona. Por ejemplo, digamos que llega un cliente, que es una llegada. El cliente entra a la cola, pero como en la cola está en ceros, pasa directamente a un servidor. En este caso tenemos tres opciones o tres locaciones, no sé cómo explicarlo. Digamos que entra al servidor 2. Entonces, hace su proceso, el cliente, y sale. Eso sería una forma sencilla en que funcionaría. Otra forma sería, por ejemplo, si llegan tres clientes. 1, 2, 3. Llega el cliente 1 a la cola, está vacía, pasa. Llega el cliente 2 a la cola, está vacía, pasa. Llega el cliente 3 a la cola, está vacía y pasa. Entonces, ¿qué pasa si llega un cuarto cliente? Si llega un cuarto cliente, entra a la cola, está vacía, pero están ocupadas las tres localidades que son el servidor. Entonces, lo que va a pasar es que el cliente se va a quedar en la cola, el cliente 4. 1, 2, 3. Mientras se desocupan los clientes del servidor, el cliente tiene que esperar. Digamos que llega 2, 3, 4. Digamos que llega un quinto cliente. El quinto cliente entra, la cola está llena, entonces se va a quedar a esperar detrás del cliente 4. Y este es el cliente 5. Entonces se desocupa, digamos, el cliente 2. Hace su servicio, pasa a salida. Y ahora lo que va a pasar es que el cliente 4 va a entrar a la locación donde estaba el cliente 2. Va a hacer su servicio y el cliente 5 ahora se pone primero y ya no existe el cliente 4. Desaparece. Y esa es una forma sencilla de explicar un poco mejor la teoría de colas y cómo funcionan las llegadas, sin entrar tantos detalles en variables o tiempos. Bueno, y para entender un poco mejor la explicación de las colas, tengo otro ejemplo, que sería este. Bueno, en este caso, para entender un poco mejor cómo funcionan las llegadas y las colas, yo voy a usar un ejemplo de un banco, pero muy sencillo. Solo vamos a tener una sola caja y así es como vamos a estar atendiendo. Por ejemplo, llega el cliente 1, su momento de llegada es 0 y su tiempo de servicio es 0. Es de 0 porque es el primer cliente en llegar, por lo tanto no tuvo que esperar. Tiempo de espera, 0. Digamos que su tiempo de servicio fue de 3 y su tiempo de terminación fue de 3 también. Y está en servicio. Ahora, supongamos que llega un cliente 2. Su momento de llegada, digamos que fue en 2 también. Su tiempo de inicio de servicio sería al terminar el cliente 1, que sería en 3. En otras palabras, él ya está en espera, o sea que está en cola. Entonces, su tiempo de espera, como llegó en el momento 2 e inicia en el momento 3, es de 1. Y su tiempo de servicio, digamos que va a ser de 3. Y su tiempo de terminación de servicio, digamos que fue, como tardó 3 también, pues 6. Entonces, este ya salió. Y ahora el cliente 2 está en servicio. Ahora supongamos que llega un cliente 3. Su tiempo de llegada fue en 4.
Su tiempo de inicio de servicio sería al terminar el cliente 2, por tanto sería en 6. Y su tiempo de espera sería de 2. Digamos que su tiempo de servicio sería de 4 y su tiempo de terminación de servicio pues sería 3, 3 y 4, 10. Y así sería sucesivamente. Así sería sucesivamente hasta que se acabaran todos los clientes. En este caso yo escogí un ejemplo sencillo porque era más fácil de comprender de una sola caja. Esto no es una simulación, solo era para comprender un poco mejor cómo serían las llegadas, los tiempos de servicio y otras variables más que se pudieran usar en una simulación. Y eso sería todo este ejemplo. Y finalmente, para terminar las llegadas, tenemos un pequeño ejemplo en ProModel que hemos estado viendo con mis compañeros. Aquí tenemos la pestaña de llegadas y en la primera columna tenemos las entidades. En nuestro caso, nosotros vamos a manejar la entidad cliente que hemos visto a lo largo del video. Después tenemos la columna de locaciones. En esta vamos a seleccionar la primera locación que hicimos. En este caso es fila. En cantidades por arriba, nosotros pondremos 1, que son el número de clientes que van a estar llegando a nuestro sistema. En nuestra columna de primera vez la vamos a dejar vacía. En ocurrencias, nosotros vamos a escribir la palabra int, que significa infinito. Nosotros haremos esto porque vamos a simular una jornada de 8 horas. Si escribimos, por ejemplo, el número 100, llegar 100 clientes y se va a detener la simulación. En frecuencia, nosotros vamos a manejar la distribución exponencial con una media de 1.5. Y las últimas dos columnas las vamos a dejar vacías. Bueno, y ahora vamos a correr nuestra simulación. Le damos en simulación, correr. Y aquí vemos que se está ejecutando correctamente la simulación. Podemos hacer que vaya muy rápido o muy lento. Aquí vemos cómo están llegando los clientes de uno en uno, tal y como habíamos puesto las llegadas. Los clientes se quedan en cola hasta que se vaya a desocupar uno solo de los servidores. Nosotros tenemos la jornada de 8 horas y si lo hubiéramos puesto infinito, al llegar a 100 se detendría la simulación automáticamente. Pero como le pusimos en 8 horas, se va a detener hasta que pasen las 8 horas. Listo. Y nos sale la opción, ¿quieres ver los resultados? Le damos que sí. Y nos va a aparecer esta ventana con todas las gráficas de nuestra simulación. Bueno, eso sería todo de mi parte.